A ver, buenas tardes. A ver, Cintia Arque, Edgar Berrocal. Buenas tardes, profesor. Presente. Ok, gracias. Luis Cuya, Luis Cuya, Darlene Dávila. Presente, doctor. Ok. José Díaz, José Díaz, ¿no está? Presente, profesor José Díaz Durán. Ok. Franco Márquez, Presente, profesor. Profesor, Main se le escucha muy bajo. No sé si podría acercarse quizás un poquito más al micro. ya. Ahora, igual o mejor. Casi igual, profesor. No sé si soy el único que escucha así bajito. Sí, a ver, ¿qué dicen los otros? ¿Escucha abajo o...? Sí, Profe, profesor, se le escucha abajo. si yo no le escucho nada, profe, no sé si me ha llamado. A ver. A ver, ahora, ¿cómo se escucha igual? A ver, ¿qué dicen? Un poco mejor, profesor, pero igual, no sé, se sigue escuchando un poco bajito, ¿no? Ya, he subido todo mi volumen acá, no sé qué puede ser. A ver, vamos a continuar. Jonathan Muñoz, Eric Paniagua, Irwin, Presente, profesor. ya, ok. Gladys Aquino, ya. Bueno, vamos a continuar con Profe, ¿me tomó asistencia? Disculpe. Luis Cuya. A ver, Uy, así. ya ahí te noto. Ya, y ahora sí. Ya, profe, gracias. Profe, yo le escucho bajito, profe. Claro, no sé lo que, a ver, no sé lo que pase, porque he subido todo mi volumen. A ver, ¿me escuchan? Bueno, ha mejorado un poquito, pero no sustancialmente con respecto a la primera vez que estaba hablando. Mm, ya, bueno, voy a tratar de subir la voz en todo caso. Creo que se escucha un eco, ¿no? ¿Aló? Ah, Ya se le escucha mejor, profesor. ya, ya. Claro, vamos a continuar. Les voy a presentar el documento que vamos a revisar hoy día. A ver, se puede ver la presentación, Fundamentos de Teoría de Imágenes. Ahora me confirman. Sí se ve, profesor. Ya, ok. A ver, nosotros habíamos visto en la anterior sesión, habíamos visto lo que era la técnica radiológica,
que era un enlace entre lo que habíamos hablado de rayos X y la imagen. Son todos los parámetros que me van a ayudar a que se forme la imagen, ¿no? Desde los kilovoltajes que nosotros le podemos aplicar en el tubo, la corriente, el filtro, el posicionamiento del paciente, todo ello, ¿no? Todo ello conformaba la técnica radiológica. Entonces ahora vamos a ver ya un poco más en sí lo que es la imagen, todos los fundamentos que tengan que ver con la imagen general, ¿no? Podemos centrarnos como imagen médica, pero es imágenes en general, porque finalmente la teoría va a ser la misma, ¿no? Entonces acá nos planteamos como objetivo aquí dar los fundamentos de la teoría de imágenes, y aquí vamos a hablar de los sistemas, o sea, algunos requisitos para la evaluación de la imagen, ¿no? Algunos requisitos del sistema. Entendiendo que la imagen no es otra cosa que una representación matemática de un sistema físico, una representación matemática de un sistema físico, ¿no? Que queremos nosotros evidenciar de algún modo, ¿no? Entonces vamos a ver ahí esos requisitos que son los sistemas lineales y la invariancia en el posicionamiento, la invariancia en el desplazamiento, ¿no? Y vamos a definir acá, aunque más que todo es mostrar los parámetros que describen la imagen médica. Que los parámetros que describen la imagen médica realmente bueno, ahora vamos a definirlo, pero vamos a describirlo, vamos a analizarlo ya en la siguiente sesión. Entonces eso nos planteamos como objetivo de esta sesión. Vamos a ver generalidades con respecto a la imagen médica. Me dice, una imagen médica es una representación pictórica de una medida de un objeto o función de un cuerpo. Entonces es así como dice, ¿no? Es una medida pictórica de un elemento físico, de un ente físico. Entonces yo quiero representarlo en algún sistema, quiero representar ese elemento físico, quiero visualizar ese elemento físico, ¿no? No necesariamente ya sabemos que hace algunos años esa representación pictórica estaba hecha en una película radiográfica. Ahora ya no. En algunos lugares siguen usando películas, pero ya en muchos lugares ya no usan película. Entonces esa representación pictórica ya no es en un ente físico, sino es en un ente virtual, ¿no? Como es dentro de un computador, ¿no? Entonces existen muchas formas, existen diferentes formas de adquirir datos de imágenes médicas. Eso ya lo conocemos. Modalidades, existen muchas modalidades de adquirir imágenes médicas, ¿no? Aquí vemos algunas, vemos por ejemplo la de ultrasonido, vemos la de rayos X, radiografía, vemos ahí también la de resonancia, vemos y de medicina nuclear, ¿no? Así como también podemos nosotros fusionar imágenes. Tenemos las imágenes en forma individuales y luego nosotros podemos fusionar esas imágenes, ¿no? Como por ejemplo acá, bueno, esa última imagen que se observa ahí es la fusión de las dos imágenes anteriores, ¿no? Bueno, de rayos X, es una imagen de rayos X, la tercera, y la cuarta es una imagen de medicina nuclear. La quinta es la fusión de estas dos imágenes, ¿no? Pero lo mismo, esa fusión no solo se hace en estos tipos de imágenes, sino también se pueden hacer de ultrasonido, también se puede fusionar las imágenes. Bueno, obviamente resonancia también se puede fusionar. Las imágenes de fluoroscopía también se pueden funcionar. Entonces, si yo tengo un sistema de imágenes y yo luego lo quiero juntar con otra modalidad de imagen, lo puedo hacer. Porque la ventaja es de que esto es un sistema digital. Un sistema digital
esta imagen pictórica que nosotros vemos acá no es otra cosa que una representación de puntos en algún sistema. Y esos puntos que ahora nosotros lo conocemos como píxeles, aquí, si lo veo en un plano, son los píxeles, pero esa representación de esa imagen es así en global, eso me está representando una matriz. De un punto de vista matemático, eso me representa una matriz. Y si yo tengo una matriz, yo puedo manipular la matriz, puedo sumarle otra matriz, puedo multiplicarle una matriz, o puedo restarle alguna matriz, ¿no? Alguna matriz equivalente, ¿no? En dimensión. Entonces, eso ya involucra a otro tema, que es tratamiento de las imágenes, para nuestro caso, imágenes médicas, ¿no? Que no es otra cosa, es un juego de matrices que nosotros vamos a observar ahí, ¿no? Entonces, eso es lo que necesitamos nosotros conocer. Bueno, por lo pronto, eso vamos a hablar solo de los fundamentos de imágenes. El tema de tratamiento de las imágenes es otro curso, un curso que a veces se apertura, que es tratamiento de imágenes médicas. Si ya se obtiene la imagen, entonces ahí ustedes pueden manipular las imágenes, ¿no? Bueno, acá entonces podemos decir que para tener un conocimiento de la calidad de la imagen que nos permita comparar los diversos sistemas de imágenes. Entonces es necesario que yo sepa identificar cuáles son los criterios de calidad de la imagen y luego yo poder decir, ¿no? Esta es la imagen de la modalidad A, modalidad B, entonces me ofrece mejor calidad o me ofrece mejores resultados en términos globales, ¿no? Entendamos como resultado es la información diagnóstica que el médico va a obtener de la imagen, ¿no? Información diagnóstica que es de la parte interna de la sección del cuerpo que se está estudiando, ¿no? Entonces, este conocimiento de la calidad de imagen nos permite comparar las diversas modalidades de los sistemas de imágenes, ¿no? Nos permite comparar, bueno, eso, ¿no? De una u otra modalidad, o entre la misma modalidad, diferentes técnicas también, y las diferentes modalidades de imagen. Esta información se puede adquirir en una dimensión o hasta 3 dimensiones, ¿no? Una dimensión es un punto, ¿no? 2 dimensiones ya yo veo ahí el plano, una radiografía, ¿no? Las imágenes que nosotros obtenemos pueden ser en forma estática, puede ser en forma dinámica. Esto ya se ve en forma estática, hacemos todas las radiografías y las de también de medición nuclear. Pero cuando se quiere evaluar la parte funcional, entonces ahí uno va a ver la parte dinámica, que es en medición nuclear. O si yo quiero ver también en tiempo real, en rayos X, vemos nosotros ahí las modalidades de fluoroscopía, ¿no? Que me permite ver en sistema real lo que hay en la parte interna. Y realmente lo que se ve es un conjunto, una serie de imágenes que yo lo veo en forma secuencial y en tiempo real. Son imágenes estáticas que uno lo ve, o sea, que uno lo visualiza y uno lo ve como si fuese un sistema dinámico. Bueno, ya representa un sistema dinámico, ¿no? Pero finalmente sí me logra observar el sistema dinámico de esa parte que el médico desea observar, ¿no? Bueno, aquí, cuando me dice aquí en función del tiempo, quiere decir que lo vemos en tiempo real, ¿no? O en cada tiempo, en cada instante podemos observar esas imágenes, ¿no? Algunas propiedades fundamentales asociadas a todos estos datos que nosotros podemos obtener o necesitar en todo caso de las imágenes, me dice, ¿no? Ninguna imagen puede representar exactamente el objeto o la función en el mejor de los casos. Se tiene una medición con un error asociado igual a la diferencia entre el objeto real y la imagen medida. Bueno, lo que me da a entender es que no se puede
obtener una imagen totalmente idéntica de lo que nosotros necesitamos, del objeto, de la función o del cuerpo que necesitamos evaluar, ¿no? Es complicado obtener una versión idéntica, ¿no? La imagen normalmente en forma idéntica al cuerpo. Es difícil porque hay magnificaciones, hay todo, ¿no? O sea, en una radiografía, por ejemplo, por más nítida, por más excelente que nosotros creamos que es la imagen, no me va a representar el mismo objeto que yo quiero visualizar, el hueso, por ejemplo, ¿no? Porque va a estar magnificada el hueso, no lo voy a ver en principio en dimensión real, ¿no? Va a estar magnificada, así sea pequeño, porque la persona está sobre la camilla a puede ser unos 10 centímetros, el objeto que yo quiero observar está a unos 10 centímetros del receptor de imagen. Entonces eso ya me va a generar una magnificación que es pequeña, que yo quizás no logre advertir que hay una pequeña magnificación ahí, ¿no? Y lo tomo como una imagen, como una dimensión que es correcta, ¿no? O sea, ahí ya se está sumando, ¿no? Esos errores asociados que me hablan ahí, ¿no? Dice, no habrá dos imágenes idénticas, incluso si se quieren con el mismo sistema de imágenes. Aquí solo partiendo de que la emisión de la radiación, igual la radiación de elementos radiactivos como la radiación generada en un equipo rayos X, la radiación tiene un comportamiento aleatorio, una distribución bajo una distribución normal. Entonces ahí nomás ya me da a entender que si bien es cierto, yo lo voy a tener la emisión de la radiación dentro de un rango, o sea, hay un rendimiento establecido dentro de un rango, pero hay oscilaciones, hay variaciones en la afluencia, pequeñas variaciones en la afluencia, ¿no? De fotones, de rayos X ahí. Entonces eso ya me va a originar que justo en el instante que se va a generar la interacción, quizás un pequeño cambio en la afluencia con respecto al otro ensayo que se hizo. Es por eso que me dice, nunca habrá imágenes idénticas. Nosotros quizás a simple vista lo podemos ver en forma idéntica, pero si uno lo analiza en forma más detallada, quizás no bajo la vista del ojo humano, sino bajo la vista de un sistema informático, entonces ahí vamos a lograr identificar esas pequeñas diferencias que existen. Dice que hay muchas formas diferentes de adquirir datos de imágenes médicas. Los datos de las imágenes médicas ya son muchas, ¿no? Desde tener el valor de un píxel, tener el valor de un ennegrecimiento en una película radiográfica, de obtener un nivel de exposición, o sea que ese ennegrecimiento o esa cantidad de píxeles obedece a un nivel de exposición. Todo eso ya son datos de las imágenes médicas, desde tener visualizar un nódulo por ahí, o visualizar una microcalcificación, o visualizar por ahí la piel del paciente, por ejemplo, en alguna radiografía, o visualizar un ángulo en una radiografía de tórax por ahí. Entonces ya todos esos son datos, ¿no? Hasta los datos que nosotros podemos obtener del área de física médica, que son datos un poco más abstractos, como por ejemplo la resolución o el contraste, que lo podemos medir en algún dispositivo que mediante alguna metodología permite identificar cuánto es las capacidades de esta imagen, ¿no? Capacidades me refiero en cuánto es el valor de su resolución, cuánto es el valor de su contraste, ¿no? Entonces, independientemente del método, uno debe poder juzgar la fidelidad de la imagen en un intento de responder a la pregunta: ¿con qué exactitud representa la imagen el cuerpo o la función corporal, ¿no?
O sea, qué tan fidedigno es la imagen de lo que está representando, ¿no? Si yo tomo lo más simple, una radiografía de mano, entonces, ¿qué tan real es esa mano que yo veo en la imagen? Quizás sea una, una imagen que no corresponde, ¿no?, a la mano real. O sea, esa es la pregunta que uno se hace para un poco para, así como dice, para juzgar, ¿no?, la fidelidad de la imagen, o también para juzgar la idoneidad del método, ¿no?, del método que uno ha elegido para obtener esa imagen, ¿no? Obviamente, se me había indicado ahí que no hay ningún sistema que me puede reproducir en forma idéntica la imagen. Entonces, ¿en cuánto de discrepancia es lo que se podría aceptar, ¿no? Ahí está digamos, la inquietud de cada uno de los que logran trabajar con la generación de la imagen, ¿no? Obviamente, a la fecha, todas las imágenes aparentemente me reproducen la parte anatómica que yo deseo estudiar. Aparentemente, se dice aparentemente porque realmente no me va a reproducir lo verdadero, ¿no? Pero sí se aproxima a lo correcto, ¿no? O sea, se aproxima un poco a lo real. Es una aproximación, ¿no? Ahí uno de los elementos más críticos es la magnificación que tiene cada estructura del cuerpo, ¿no? Cada estructura del cuerpo va a estar magnificada. Pero al final el que valida la imagen es el médico. El médico valida la imagen y si para él es suficiente que esa imagen que él está observando, que está representando una parte anatómica, si para él es suficiente esa imagen que se le está proporcionando para que él pueda decir o un poco sustentar lo que ya él sospecha de la lesión que podría tener el paciente, entonces ya con eso cumple el requisito, ¿no?, de que sí realmente cumplió el objetivo de la imagen, ¿no? Porque logró evidenciar algo que se tenía que evidenciar, ¿no? Y no me ocultó la información, ¿no? Incluso eso de ocultar la información, eso también hay que tenerlo cuidado porque cuando se hace tratamiento de imágenes, a veces se ocultan informaciones, ¿no? Por eso hay muchos bueno, hay algunos médicos que no creen en los tratamientos de imágenes, ellos prefieren tener las imágenes fidedignas, ¿no? Que no sean manipuladas, ¿no? Ya luego pueden manipularlo, pero dependiendo qué es lo que necesita observar o qué es lo que él cree que debe observar, ¿no? Este juicio cae bajo el criterio de la calidad de imagen. O sea, el juicio anterior, ¿no? O sea, la forma como tenemos actualmente nosotros de decir si es correcto o no correcto la imagen que se está mostrando, entonces cae en este criterio o en esta rúbrica de calidad de imagen. Y la calidad de imagen está representada por algunos parámetros, no hay un parámetro que me diga, cumplí este parámetro, entonces es de buena calidad, ¿no? Entonces está representado por un conjunto de parámetros que en resumen, los principales yo le estoy anotando acá, ¿no? Bueno, la resolución espacial. La resolución espacial tiene que ver con la capacidad que tiene el sistema en resolver un problema. ¿Y cuál es el problema? Es evidenciar estructuras pequeñas, estructuras en el espacio, ¿no? Por eso me da resolución espacial. Entonces, si yo tengo por ahí, por ejemplo, mi dedo, entonces yo quiero visualizar mi dedo, que obviamente es fácil visualizarlo, ¿no? Pero ¿qué pasaría si yo quiero visualizar por ahí una estructura como por ejemplo una microcalcificación? Es pequeñísima, estamos hablando del orden de los micrómetros.
Entonces, el parámetro de resolución espacial me dice cuál es la capacidad que tiene mi sistema en poder visualizar o evidenciar estructuras del orden de las de los micrómetros, ¿no? Esa es resolución, ¿no? Espacial, es la capacidad que tiene mi sistema de resolver problemas de dimensiones, eso en otras palabras, ¿no? Luego tenemos otro parámetro que es el contraste. El contraste es la capacidad que tiene mi sistema en diferenciar una densidad con otra densidad. Entonces, si yo tuviese hueso y tengo tejido, entonces es bien diferenciable, ¿no? O sea, es fácil que yo observe el hueso, que en una imagen lo voy a ver normalmente blanco, y el tejido que lo voy a ver gris, ¿no? Y en la zona donde no hay ni hueso ni tejido, hay aire, lo voy a ver negro, porque hay mayor cantidad de rayos X. Y también es fácil diferenciar en el pulmón o en tórax, por ejemplo, que yo tengo hueso y tengo el pulmón, que prácticamente es aire. Entonces se diferencia fácilmente. Y esa diferencia de ese nivel de píxel o nivel de gris entre el gris y el blanco, o sea, en un tejido y el hueso, o entre el aire y el hueso, o entre el aire y el tejido, esa diferencia es el contraste, ¿no? O en mamografía, por ejemplo, tenemos tejido glandular, tejido graso, y por ahí podemos tener ahí un fibroma, que las densidades no son muy diferentes, son similares. Entonces, esa capacidad que tiene mi sistema de diferenciar estas densidades que son próximas entre sí, ¿no? O en tejido blando, abdomen, por ejemplo, ¿no? Prácticamente tenemos ahí todo tejido blando. Entonces, y si mi sistema es, digamos, tiene la capacidad para reproducir lo que yo necesito, entonces me va a diferenciar la estructura del tejido blando, ¿no? En el abdomen. Todas las estructuras de tejido blando que podemos tener ahí, entonces tiene que diferenciarlo. Entonces ahí donde necesitamos un contraste, ¿no? Eso ya se llama bajo contraste. Alto contraste cuando tenemos hueso o con aire o hueso con tejido. Bajo contraste es cuando necesitamos diferenciar estructuras de similares densidades. Esa es la capacidad que tiene el sistema en resolver ese sistema de esos objetos de similares densidades, ¿no? Ahora tenemos otro parámetro, el ruido. El ruido realmente está relacionado con la respuesta, con la señal, con el nivel de píxel. Eso es el ruido, ¿no? Que el ruido solo tampoco se puede, no se podría medir, sino que uno lo que mide es la señal y luego viene la famosa relación señal-ruido. Eso es lo que uno mide finalmente, ¿no? La relación señal-ruido. ¿Y el ruido qué va a hacer? Va a ser la comparación que existe entre la señal y el fondo que yo tengo en la imagen. Tengo otro parámetro que son las distorsiones y artefactos. Entonces, estos son los 4 principales parámetros que se consideran. Pueden haber otros parámetros, pero estos son los principales parámetros que se consideran que se tiene que evaluar en la imagen para nosotros hablar de una calidad de imagen. Entonces, lo ideal es que todo esto se esté cumpliendo. Buena resolución, buen contraste, un bajo ruido y cero o mínimo distorsiones y artefactos, ¿no? Entonces, eso es lo que uno esperaría, pero no siempre es así, ¿no? No siempre es así, porque hay veces que yo necesito tener resolución. A veces a mí me interesa resolución. Por ejemplo, en una mamografía, la mamografía es un caso de imagen ejemplo en el cual nosotros debemos tratar de cumplir estas cuatro criterios o 4 parámetros, porque no sabemos lo que tiene la mama ahí, aunque a veces cuando hay sospecha, ya hay sospecha, por ejemplo, un tumor por ahí, entonces ya es
un tejido, un fibroma por ahí, ¿no? Entonces ya, si es así, entonces ya uno se enfocaría bastante en lo que es contraste. Pero no se puede descuidar la resolución, porque no sabemos que puede haber por ahí microcalcificaciones. Eso tampoco se puede descartar, ¿no? Entonces, la mamografía en resumen es es la modalidad de imagen que se requiere que estos 4 parámetros estén siempre ahí, digamos, en la mira, ¿no? Que estén ahí siendo sujetos de evaluación o bueno, sujeto de evaluación, ¿no? Para nosotros decir que es una buena calidad de imagen. Porque en mamografía ya sabemos, por más que por ahí haya sospecha de que hay un tumor, porque el médico al haber palpado ya ha percibido que hay una masa por ahí extraña, entonces quizás uno puede decir, ya entonces voy a concentrarme en el contraste y descuido resolución. Pero ¿qué pasaría si ahí también ya se estuvo generando microcalcificaciones, ¿no? Entonces yo al haberme dedicado más al tema de contraste y con contraste descuido un poco la resolución, entonces estuve apantallando una lesión. Bueno, lo otro ya es de sí, ¿no? Hay que evitar el ruido. Ruido es radiación dispersa, ¿no? Y la distorsión, ese artefacto que también hay que evitarlo, ¿no? Después, en las otras las otras imágenes que uno obtiene de alguna otra parte anatómica, puede ser abdomen, tórax y así, en algunas ocasiones es necesario los dos, resolución y contraste. Pero hay muchas situaciones donde a veces se tiene que dedicar más a uno de ellos dos. ¿Por qué? Porque ya hay sospecha de qué es lo que podría tener el paciente. Entonces ya se tiene que mejorar sobre todo el contraste o mejorar resolución, dependiendo qué parte anatómica del cuerpo es, ¿no? Y eso es lo que tiene que estar indicado en la prescripción. En la prescripción médica, por ejemplo, una tomografía. ¿Por qué hay veces que se pide con contraste y hay veces que no se pide con contraste? Entonces, eso es lo que tiene que tener el médico que hizo la prescripción. Él ya tiene la sospecha, él es que está haciendo el seguimiento del paciente, entonces él sabe cuál es lo que se tiene que preferenciar, o sea, cuál es el que tiene que tener la preferencia ahí, es visualizar alguna estructura de densidad similar o algo pequeño, quiero visualizar algo pequeño que él sospecha que hay por ahí, ¿no? Entonces, eso tiene que estar indicado en la prescripción, en la receta, ¿no? Tiene que estar indicado, ¿no? Para que luego el tecnólogo pueda reproducir esa indicación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que lleva a eso? Que esta idea de las imágenes médicas, esta idea que si bien es cierto, nosotros lo debemos conocer para el tema de apoyar en obtener mejorar la calidad de imagen. Mejorar significa mejorar contraste o mejorar resolución, ¿no? Y algo más objetivo. Y si nosotros recordamos un poco, mejorar contraste significa mejorar, trabajar con la energía efectiva, trabajar con la calidad, con la energía efectiva, ¿no? Y mejorar resolución significa trabajar un poco con la cantidad, o sea, con la afluencia. Es por eso que es más fácil de un punto de vista de física de las radiaciones o física radiológica o física médica, como se diga. Entonces, para tener mejor entendimiento de cómo variar y qué variar para obtener o mejorar algunos de estos parámetros, ¿no? El médico tiene que tener también una formación de esto, qué es lo que él necesita saber, ¿no? Él tiene una formación, digamos, su formación no es en formar la imagen, su formación es en leer imágenes, en qué es lo que él necesita encontrar en la imagen.
es su formación de él. Entonces, su formación se basa bastante en la experiencia, en evaluar imágenes, o sea, en esa experiencia, mas no, él no tiene nada que ver con la formación de la imagen, no conoce si para el contraste hay que aumentarle calidad o hay que aumentarle cantidad, eso no es su competencia, ¿no? Su competencia eh, es evaluar N imágenes y con eso adquiere la experiencia para poder decir, ¿no? Esa sospecha en el paciente obedece a una mejor o un mejor contraste o una mejor resolución, ¿no? Eso de ahí, ¿no? Estos temas ya de ruido y de distorsiones, esto es un tema un poco más técnico, que la idea es evitarlo, ¿no? Evitar esto de aquí, ¿no? Ruido, ya sabemos, el ruido es, mientras mayor es el espesor del paciente, hay mayor radiación dispersa, y eso es ruido. Mayor es el campo de radiación, hay mayor radiación dispersa, y eso es ruido. Entonces, colimarlo adecuadamente, comprimir adecuadamente, hacer incidir adecuadamente. ¿Por qué? Porque si el haz de radiación incide no perpendicularmente, sino incide en forma oblicua, entonces va a generar sombras en las estructuras. Y esas sombras ya podrían representar estas distorsiones. Entonces, todo ello, ¿no? Ya es un poco más técnico esta parte, y lo que el médico sí visualiza es esto, o lo que él necesita, ¿no? Es esto, resolución, contraste. Bueno, el conocimiento de... Profesor, una consulta, profesor. Sí, sí. Paniagua, en cuanto a usted nos dice de la calidad de imagen, pero es solamente la adquisición, pero digamos, el médico, cuando lo va a ver la imagen, cuando es convencional usa un negatoscopio. Normalmente esos negatoscopios son, por ejemplo, fluorescentes, no tienen, digamos, una uniformidad de luminosidad en el fondo, porque a la vista se notan las franjas. Eso también podría incidir en lo que es la calidad de la imagen. Y otro, en cuanto son los digitales, que es lo que últimamente se está usando, también creo que solamente está recomendado que se usen monitores con el formato DICOM o que sean de grado médico, que cumpla esa escala de grises, ¿no? Porque he visto también algunos monitores que supuestamente son de grado médico, pero su resolución es bajísima, ¿no? Sí, sí, por lo pronto nosotros estamos hablando de la imagen, eh, digamos la imagen que ha sido formada. Ahora, de cómo lo ve el médico, ya ahí es otro tema. Eso ya son los sistemas auxiliares, en este caso los sistemas de visualización. Obviamente, una imagen buena que uno pueda tomar en un equipo, si el médico lo visualiza en una pantalla cualesquiera, por ejemplo, que no sea de buena resolución, de grado médico, entonces para él va a tener un mal contraste, va a tener mucho ruido y todo esos detalles, ¿no? Entonces ese es otro tema de los sistemas de visualización, ¿ya? Obviamente la resolución tiene que ser la de mejor calidad. Por ejemplo, ahora que se ha estado usando bastante los portátiles para los pacientes COVID y que se han estado tomando en unas condiciones no muy adecuadas, ¿no? No muy adecuadas, no porque que el tecnólogo que toma no sepa tomar, sino porque no se puede, ¿no? Porque los pacientes con COVID que han necesitado estas radiografías, entonces no han estado en las mejores condiciones, entonces no se ha podido tomar en buenas condiciones. Entonces, por ejemplo, hemos estado haciendo un estudio de ahí, de las calidades de imágenes de esto, de un muestreo, ¿no? De pacientes con COVID, y resulta que uno puede ver la imagen en el equipo rayos X. Bueno, ahora todos los sistemas digitales me permiten esto, ¿no? Yo tomo la imagen y ya veo la imagen en la consola, veo la imagen en la consola, pero luego esa imagen el médico no lo va a evaluar en la consola lo ve el tecnólogo, ¿no? Y él ya permite dar eh, digamos, diagnóstico de la calidad de imagen, para él si es buena o es mala, ¿no? Entonces, obviamente, si por ahí ya él ve una imagen que ha sido muy mala, entonces él va a repetir esa imagen y al médico finalmente le va a llegar la imagen que ha sido buena, ¿no? La que fue aceptada. Pero la calidad de imagen que uno ve en consola
no es tan buena como lo que se vería en la computadora del médico que hace la lectura de las imágenes, ¿no? Entonces, realmente ahí es todo un tema, porque ahí el control de calidad de estos dispositivos tiene que ser estricto, digamos así, desde la compra, ¿no? Desde la compra, porque a veces, como se menciona, ¿no? Me venden algunos monitores grado médico, tiene su etiqueta por ahí con su resolución que dice que es grado médico, pero realmente no es, ¿no? Entonces se tiene que hacer un control de calidad para verificar que realmente está cumpliendo todos los criterios de aceptabilidad, ¿no? De ese monitor. Pero bueno, por lo pronto nosotros estamos hablando de los criterios de la imagen. Ya el sistema de visualización, ese es otro tema en realidad, ¿no? Pero que obviamente va de la mano de esto, ¿no? A ver, continuamos aquí. Entonces dice, el conocimiento de esta calidad de imagen nos permite comparar varios diseños de sistema de imagen de una modalidad determinada. Varios sistemas, estamos hablando, por ejemplo, rayos X, radiografía. Yo puedo evaluar en principio por las marcas, ¿no? Puedo evaluar las marcas, puedo evaluar el tipo de detector, el flat panel, hay algunos tipos de detectores, entonces uno puede hacer la comparación ahí, ¿no? O sea, un mismo examen lo tomo en diferentes sistemas, ¿no? Un fijo, un portátil. En fijo podría tener dos marcas que trabajan con dos detectores diferentes, igual el portátil. Entonces, eso es lo que uno podría hacer ahí, ¿no? Me refiero a como algún trabajo, ¿no? La información contenida en las imágenes adquiridas por diferentes modalidades de imagen, o sea, si qué información me da, ¿no? Cada uno de las imágenes que a mí se me está mostrando, ¿no? También puede determinar el impacto de la calidad de imagen en una tarea determinada, como la detección de una lesión o un órgano, ¿no? Bueno, eso es lo que le mencionaba, ¿no? La calidad de imagen, normalmente, o sea, lo que uno tiene que hacer es enfocarlo a cuál era el objetivo de la imagen. El objetivo está relacionado con la sospecha de la lesión del paciente. O sea, ya eso es lo que se trabaja un poco ahora, porque antes nosotros, digo nosotros porque siempre se nos formaba así, ¿no? De que las imágenes tienen que tener buena resolución, buen contraste y buena señal, ¿no? Buena relación señal-ruido. Eso actualmente no, digamos, puede ser que se dé, pero para fines de lo que uno quiere, realmente eso ya no es muy práctico. ¿Por qué? Porque si yo quiero tener buena resolución, buen contraste a la vez, entonces eso va a involucrar, y se puede tener, pero ¿qué es lo que va a involucrar? Va a involucrar una dosis elevada. Entonces, y eso es lo que no se quiere. Es por eso que ahora ya no se habla de imágenes óptimas, sino ahora se habla de imágenes adecuadas. ¿Adecuadas para qué? Adecuadas para la sospecha por el cual se recetó esa imagen, ¿no? Por eso, así como me dice acá, el impacto de la calidad de imagen es en una tarea determinada. Y esa tarea determinada es por qué se indicó la radiografía o el examen con radiaciones, ¿no? O sea, eso se refiere a la tarea determinada, ¿no? Porque hay una sospecha de algo. Y eso ya, ¿qué es lo que nos da como ventaja? Que nosotros podemos enfocarnos en un tipo de parámetro y con eso vamos a reducir la dosis, ¿no? Ya no nos esmeramos en obtener siempre una óptima calidad, sino simplemente en querer cumplir con el objetivo por el cual se recetó, ¿no? Esa radiografía. Dice, varias tareas u objetivos de la imagen requieren diferentes niveles de calidad. Bueno, eso es en mamografía, por ejemplo, ahí sí, ¿no? Normalmente es esencial que si se quiera una buena calidad de imagen, ¿no?
Y ahí, por ejemplo, en mamografía, como se requiere siempre buena calidad de imagen, estamos hablando de con una buena resolución y buen contraste. Entonces acá es más exhaustivo el tema de la lectura de la imagen. Por ejemplo, acá los médicos utilizan, obviamente, de principio sí o sí su pantalla de grado médico. En el caso de imagen, de películas, utilizan un negatoscopio con una intensidad luminosa mucho mayor. La intensidad luminosa para imágenes mamográficas es mucho mayor a la de una de radiografía. O sea, en los otros utilizan, bueno, fluorescente, como se menciona por ahí, pero en el caso de un negatoscopio de mamografía, eso sí es más crítico, ¿no? Ya la intensidad luminosa en principio es mayor, y normalmente son por luz LED, ¿no? La mayoría de los casos, ¿no? Y adicional a eso, utilizan, ya por protocolo, utilizan lupas. O sea, todos los médicos en mamografía tienen sus lupas para visualizar. O sea, por eso digo, mamografía es el caso más, el caso ejemplo, ¿no? Donde se tiene que sí respetar todos los parámetros, ¿no? Dicen, una imagen puede ser de calidad suficiente para una tarea, pero inadecuada para otra. Bueno, esto hace algún tiempo no era aceptado, ¿no? Porque se pensaba que la calidad de imagen siempre tenía que ser buena, excelente, ¿no? Que tenía que, o sea, siempre darme buena resolución, buen contraste. O sea, siempre se pensaba, bueno, o muchos pensaban de esa manera, ¿no? A la fecha, la tendencia es a que sea esto, ¿no? Que sea lo suficiente calidad para una tarea. Y la tarea siempre, ahora se insiste bastante en eso, que esa tarea debe estar relacionada, o sea, tiene que haber una comunicación bidireccional entre el médico tratante, porque él es el que da la indicación, y el servicio de imágenes, ¿no? Tiene que haber esa comunicación, si es que no está escrito, porque eso debería estar escrito. Y aquí también aprovecho en decirles que en Perú hay una tarea grande, bastante grande. ¿Por qué? Porque el tema de los que prescriben, acá en Perú realmente está en sus inicios, prácticamente, por no decir cero, está en sus inicios. En otros países los prescriptores tienen una buena formación en el tema de imágenes médicas, ¿no? De generación, de bondades de la imagen, todo ello, ¿no? Y nosotros estamos en el inicio, por no decir en cero. ¿Por qué? Porque los prescriptores, que no son los radiólogos, los prescriptores normalmente no tienen formación en el tema de imagenología, no tienen formación en esto. Incluso a veces ellos recetan y recetan y recetan. Por ejemplo, en una oportunidad estuve en un hospital que atienden solo pediátricos, y ahí los tecnólogos me decían que diario a un niño que se quedó hospitalizado por algún trauma, se quedó ahí y diario le indicaban hasta 8, hasta 10 radiografías, ¿no? Porque los médicos residentes indicaban, y a veces lo peor era que muchas radiografías ni siquiera eran revisadas. ¿Por qué? Porque estaban viendo evolución, pero la evolución lo veía cuando hacen la guardia, cuando hacen el recorrido, ¿no? A las 5 de la tarde llegaba el médico asistente y estaban todos los médicos residentes ahí. Ahí comenzaban a revisar las radiografías, pero no revisaban todas, sino la última prácticamente, ¿no? Entonces, y eso es tanta dosis que le han estado dando a los niños, ¿no? Es por eso que le decía, hay una tarea bastante grande en el tema de los prescriptores. O sea, ¿cuál es la tarea? Es capacitar a los prescriptores, capacitar en el tema de protección radiológica, capacitar en el tema de imagenología, todo esto, detalles, o sea, qué información le puede dar, cuál es la tendencia ahora de la imagen que ellos están prescribiendo, todo ello, o sea, y en esa tarea estamos involucrados todos, ¿no? Y como les había indicado también en algún momento, una función del físico médico
y una función importante, es impartir docencia hacia los otros profesionales, porque quieran o no, el físico médico es el que más información técnica y científica tiene sobre estos temas, ¿no? Del uso de la radiación. Entonces, el llamado, digamos, a hacer la formación a los otros médicos. Pero el tema de los prescriptores no es mucho el tema de quién conoce más, sino es un tema de trabajar en conjunto y capacitarlos a ellos, ¿no? O sea, ahí intervienen los tecnólogos, los médicos radiólogos, ¿no? Y obviamente los físicos, ¿no? Para hacer una capacitación. Y los otros llamados son las sociedades científicas, ¿no? Porque mientras no hay formación, en principio no hay ninguna formación de los médicos prescriptores, hasta ahora no he visto ninguna. El IPEN tiene una ley, el cual dice que es la entidad promotora, la que promueve el uso pacífico de las radiaciones ionizantes, ¿no? Las radiaciones nucleares, todo ello, el cual tiene que hacer difusión y todo ello. Pero bueno, en principio no tiene el personal suficiente ni adecuado para hacer esta tarea, porque estamos hablando de parte clínica. Ellos pueden conocer protección radiológica, pero no la parte clínica. Normalmente no le falta el personal adecuado para ello, ¿no? Y lo otro es de que no tienen suficiente personal para estas tareas. Y también es una falta de visión y de política de la institución, porque el IPEN tiene una ley que lo respalda para hacer esta tarea. Y yo creo que debería hacerlo, ¿no? Pero no lo hace. Bueno, y le digo eso porque, bueno, como le comenté, yo he hecho varias presentaciones en hospitales y presentaciones porque me convocaban por el tema de lo que hacían servicio de dosimetría de radiaciones, ¿no? Hacían servicio, entonces les pedían a ellos que hagan charlas, capacitaciones en esto, y como, bueno, la empresa normalmente no tenía el personal, entonces me contactaban a mí para que le haga las charlas, ¿no? Bueno, no le digo, me pagaba la empresa, me pagaba eso, no el hospital, ¿no? Y ahí cuando uno conversa con la gente en los hospitales, ellos nos dicen, yo les digo, ¿no? Pero soliciten esta charla y más charlas, soliciten, ¿no? Al IPEN, ¿no? Al IPEN para que les pueda. El IPEN es el llamado a hacer estas tareas, ¿no? Y en varias situaciones que me comentan, sí, hemos pedido el IPEN y todo, pero nos envían que tiene un costo, ¿no? Y ahí yo creo que hay una mala política en todo caso del IPEN, ¿no? Porque no, o sea, si bien es cierto, no, el IPEN no genera recursos, pero tendría que el IPEN en todo caso gestionar ante el Ministerio de Economía, no sé, un presupuesto para hacer esta tarea, ¿no? Pero no tenía mucho sentido y finalmente ningún hospital lo pedía porque ningún hospital iba a pagar para que le diga una charla, ¿no? No lo hacen los hospitales, ¿no? Entonces, ¿cuál era su salida más práctica? Pedirle al servicio de dosimetría que le dé charlas en este tema, ¿no? Y como ya sabemos, hay competencia en el tema de la dosimetría, hay empresas, hay varias empresas ahora, entonces las empresas tampoco les cobran la charla, sino simplemente les dan gratis, ¿no? Ya a mí, por ejemplo, me contactaban para eso, y ya me pagaban, pero a la empresa, como le digo, ¿no? Pero el hospital igual salía beneficiado, ¿no? Porque se le daba la información, bueno, se le capacitaba a su personal, ¿no? Bueno, digo, hay una tarea bastante grande y todos ustedes que están formándose en física médica algún día tendrían que ser parte, ¿no? Del equipo que forma, al menos, si alguno está en un hospital, formar a la gente del hospital, ¿no? A los prescriptores, me refiero a los médicos que prescriben, ¿no? No al radiólogo, sino a los otros médicos. A ver, acá continuando. Bueno, acá, como me dice, existen diversas métricas, o sea, medidas introducidas para evaluar la calidad de imagen. Realizar un diseño adecuado del sistema de generación. El sistema de generación, estamos hablando del equipo rayos X, todo ello, ¿no? Evaluar el rendimiento del sistema,
rendimiento del sistema, estamos hablando de todo el sistema en conjunto, desde el rayos X hasta el procesador en el caso de película radiográfica, o hasta el flat panel si es el caso del digital, ¿no? O sea, todo ese es el sistema, ¿no? Incluyendo hasta el sistema de visualización, ¿no? Todo ello, ¿no? Todo ello es parte del sistema, ¿no? Y control de calidad, ¿no? O sea, una cosa es ver el rendimiento, si estoy teniendo yo, o sea, si no tengo problemas de visualizar ahí estructura y todo ello, de lo que se tenía sospecha. Y otro paralelo a toda esa actividad es el control de calidad. El control de calidad que se tiene que hacer a todos los sistemas. Desde el equipo rayos X se tiene que hacer al sistema revelador en el caso de convencional, el sistema digital en el caso de digital, los sistemas de visualización, todo ello pasa por un control de calidad. Y ahí donde está la tarea, digamos, más amplia del físico médico, ¿no? Que por lo pronto está siendo cubierto por las empresas, ¿no? Pero aquí un poco el control de calidad es para verificar cada parámetro de toda la cadena de formación de la imagen. O sea, yo verifico cada parámetro. Se supone que todos esos parámetros ya están trabajando correctamente porque el servicio de mantenimiento me dejó en condiciones operativas. O sea, todo en condiciones operativas. Luego, y en condiciones adecuadas, porque también hacen como un control de calidad previo, ¿no? Sin conocerlo, hacen un control de calidad previo, que miden el kilovoltaje, que lo han calibrado y todo ello, ¿no? Que la coincidencia entre el campo de radiación, el campo luminoso, esté adecuado. Todo eso lo hacen, ¿no? Entonces, el control de calidad es un procedimiento no invasivo de medir las propiedades clínicas del haz de radiación. Entonces yo mido eso en forma no invasiva, o sea, no invado al equipo, simplemente en las condiciones clínicas evalúo el haz de radiación y los sistemas complementarios, ¿no? Pero ¿cuál es el objetivo? Es verificar si existen por ahí incongruencias, ¿no? En algún parámetro, y que todo esté trabajando bien. Si todo trabaja bien, entonces no hay dificultad, entonces es lo que estaría bien, ¿no? Y uno pone los checks donde debe corresponder, ¿no? Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque actualmente existe algo, bueno, de mi punto de vista, es algo lamentable de que no se esté cumpliendo lo que es el control de calidad. No se está cumpliendo, ¿por qué? Porque casi todos, la experiencia que tengo es que, bueno, no sé qué porcentaje ahorita, pero hace algunos años era casi el 95 o 98% de los usuarios de los sistemas de imágenes no le interesaba el control de calidad. Y lo que veían ellos es simplemente una exigencia del IPEN, y lo único que querían es que le den su certificado de control de calidad para obtener la licencia o pasar la inspección del IPEN. Es lo único que le interesaba. Y actualmente eso no creo que haya cambiado mucho, porque, bueno, de lo que conozco sigue habiendo el mismo criterio. Quizás haya aumentado un poco el tema de ese 2%, 5% de gente que sí sabía que el control de calidad me protegía, me reduce dosis, todo eso, y protege a pacientes, sobre todo a niños. Sí creía en eso. Yo creo que sí debe haber aumentado un poco eso, pero no creo que haya aumentado tanto. Y por otro lado están las empresas que hacen control de calidad. Y las empresas que hacen control de calidad también tengo que opinar algo no muy adecuado, porque la experiencia que tengo es de que muchos de ellos ni siquiera saben hacer control de calidad. O sea, y hacen lo mismo, ¿no? Lo que el usuario le pide, ¿no? Yo solo quiero que me pases esto por exigencia del IPEN. No me interesa si el KB está afuera, ¿no? Lo que quiero que pase, ¿no? Y en muchos casos he visto cómo han hecho el control de calidad y realmente no se mide adecuadamente. Y hay veces, por ejemplo, el KB, hay una discrepancia la máxima discrepancia es 10%.
y a veces la discrepancia está 11%, y he visto cómo algunos dicen 11% ya, pero nada cuesta ponerle 10%, entonces ya pasó, o ponerle 9%, ¿no? Cuando pasa un mes y esa discrepancia se va, posiblemente incremente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace ahí? Simplemente se está cumpliendo con un servicio, pero sin tener la conciencia de qué era control de calidad, ¿no? Esa es nuestra realidad, lamentablemente, ¿no? Hay algunas empresas que sí, obviamente, dependiendo del personal que esté haciendo el servicio, entonces sí es consciente, ¿no?, de lo que está haciendo, ¿no? Pero mi posición es de que el control de calidad debe hacerlo un físico del hospital, ¿no? O sea, el hospital debería contratar su físico médico y hacer sus evaluaciones, y él es responsable de eso, ¿no? Esto, la empresa, yo creo que no es muy, bueno, no se está garantizando mucho el tema del control de la calidad realmente, ¿no? Bueno, acá continuamos. Me dice, algo importante a tener en cuenta es que es necesario aprender el significado de alta calidad de imagen, ¿no? O sea, alta calidad de imagen ya sabemos, ¿no? Buena resolución, buen contraste y todo ello, ¿no? Eso es buena, alta calidad. Pero también la alta calidad va a estar relacionada al objetivo. O sea, alta calidad no necesariamente es buena resolución y buen contraste a la vez, sino puedo tener una buena resolución y un mal contraste, porque puede ser que no necesite el contraste en ese momento, ¿no? O sea, es ahí donde se enfoca la alta calidad, ¿no? O sea, que consiga el objetivo para el cual se está haciendo la radiografía. Entonces, Profesor, disculpe una pregunta. sí, ¿Qué relación hay entre la alta calidad y una imagen adecuada? ¿Existe alguna relación? todo es subjetivo en realidad. Como les decía, actualmente lo que se tiende, o lo que los médicos también, los médicos conscientes, bueno, la mayoría de los radiólogos sí tienen formación en todos estos temas. Entonces casi todos los médicos radiólogos son conscientes de lo que están haciendo. Entonces ellos actualmente hablan de calidades de imágenes adecuadas. No alta calidad, porque alta calidad de imagen, o sea, alta calidad si es que cumple el objetivo, eso es alta calidad. Pero nosotros hemos estado confundiendo hace algunos años que alta calidad era buen contraste y buena resolución a la vez. Y eso es un poco, y es cierto, eso es una alta calidad, pero con fines de proteger al paciente, porque alta calidad también involucra que haya más dosis al paciente. Entonces, con el objetivo o sea, paralelo a la protección radiológica, lo que se habla ahora es de una calidad de imagen adecuada. O sea, basta que cumpla el objetivo de lo que el médico tenía sospecha. Si el médico tenía sospecha de algo y logra verificarlo con la imagen, entonces eso es una imagen adecuada, porque él logró identificar lo que se pretendía, ¿no? Eso es imagen adecuada. Y alta calidad, como le digo, alta calidad se ha estado pensando siempre que es buena resolución y buen contraste a la vez. Pero ahora alta calidad también se está dirigiendo a que cumple el objetivo para el cual se está tomando esa imagen, ¿no? O sea, si cumple el objetivo, entonces ya también es alta calidad, ¿no? Muy amable, profesor, gracias. Ya. Bueno, entonces, ahora, esto... Profesor, disculpe. Sí. Profesor Muñoz, profesor, disculpe, creo que llamó lista y no tenía internet. Recién me estoy conectando. Disculpe la interrupción. Ya, ok, ahí te anoto. Entonces, ahora para hablar también de alta calidad, entonces se tiene que respetar algunos criterios, como por ejemplo, aquí entramos un poco a los fundamentos teóricos de la imagen, o sea, ya de un punto de vista matemático. Entonces se hablan de sistemas lineales. Nosotros sabemos que la imagen, o sea, de un punto de vista matemático, la imagen que nosotros vemos ahí, un tórax, todo ello, no es otra cosa que una matriz. Esa imagen es una matriz. Y una matriz, si nosotros recordamos el álgebra lineal, es un sistema de ecuaciones lineales. Eso es mi matriz que uno obtiene, ¿no? Entonces, las imágenes son esas, son sistemas de ecuaciones lineales.
Y ese sistema de ecuación lineal o simplemente sistemas lineales tiene una respuesta que normalmente le llaman salida, bueno, según la teoría de matemática, es la salida, que es la señal, que es el G, lo que vemos acá. Y tiene una función de entrada, y esa función de entrada es la función f. Esa función de entrada no es un parámetro, son muchos parámetros que pueden haber ahí, ¿no? Entonces, pero ya la idea es que tenemos una señal, que es la salida, G, y tenemos una función de entrada, que es el f. Y luego tenemos una función h, que generalmente se denomina una función de transferencia, o función de respuesta del sistema, que es una función que me va a hacer alguna transferencia de la información, ¿no? Desde un punto de vista matemático. Dice, para un sistema de imágenes 2D, esta relación se puede escribir como, acá tenemos, para un sistema 2D, ¿no? Entonces mi señal, yo tengo ahí unas coordenadas y tengo acá mi función f, que está afectada por esta función h. Entonces esa es la representación de mi señal. O sea, cada señal que yo tengo ahí, entonces esta señal finalmente vamos a ver que estos son los píxeles, ¿no? Esta señal está representada por esta función que tengo acá, ¿no? Es la función que está afectada por esta otra función h, ¿no? Entonces ya tengo ahí, acá dice el concepto simple implica que nosotros podamos predecir la salida de un sistema de imágenes. La salida, recuerden, era el G, si conocemos la entrada y las características del sistema. Entonces, es decir, si G es la imagen de la escena o el escenario F o el objeto, escena es el objeto, ¿no?, que nosotros queremos evidenciar. Entonces ya tenemos ahí. Dice, por ahora las funciones se expresan con dos variables dependientes para representar una imagen en 2D. Por facilidad se elige 2 dimensiones, pero sabemos que esto se puede tratar en más de 2 dimensiones, ¿no? 3 dimensiones, por ejemplo, ¿no? Dice, la imagen o respuesta, ¿no?, lo que vamos a visualizar, muestra una sección transversal del tórax, como por ejemplo, ¿no? La función f es, bueno, esta imagen que vamos a ver acá, ¿no? Esta imagen G está representando una función bueno, eso es una tomografía, ¿no? Un corte tomográfico, y me está representando una función esta respuesta G es la respuesta a la función f, ¿no?, del escenario f. Y aquí, obviamente, está la función de transferencia. Aquí es la que me va a traducir de algún modo, ¿no?, esa función f en algún otro parámetro. Bueno, como ejemplo se está poniendo que es una muestra borrosa, ¿no? Luego de esta muestra borrosa, ya sabemos que pueden haber manipulaciones de esta imagen, ¿no? Se puede mejorar o también se puede empeorar esta imagen, ¿no? O puede haber otra transformación de esta imagen y puedo tener una imagen más nítida, ¿no? Bueno, acá está la representación. Simplemente es para mostrar que la representación es de esta forma, ¿no? La G es la respuesta, F es la función de entrada y H es la función de transferencia del sistema entre el sistema de imágenes, ¿no? Desafortunadamente, este enfoque general para el análisis de imágenes es muy difícil de usar. Es necesario calcular la función de transferencia en cada ubicación en la imagen de cada objeto o escenarios únicos. Bueno, lo que me dice que es muy difícil de utilizar es todo el sistema, ¿no? Todo este es una función y todo este es mi función respuesta. Entonces, lo que me dice que es difícil es usar todo el sistema, porque todo el sistema está compuesto por n informaciones. Todo esto es una matriz n,
bueno, N por M, digamos así, ¿no? Que tiene mucha información ahí, diferentes niveles de grises, y tiene, bueno, N cantidades de píxeles ahí. Entonces, es lo que me dice ahí, que eso es muy complejo, y es por eso que la teoría se enfoca a cada objeto o a escenarios únicos. O sea, objetos puntuales, ¿no? En otras palabras, ¿no? O sea, la función de transferencia se va a aplicar a objetos puntuales, ¿no? Y así para los n objetos, ¿no? Dice, este análisis se simplifica enormemente cuando se puede hacer dos supuestos fundamentales, que es la linealidad y la invariancia con la posición o invariancia con el desplazamiento, ¿no? Entonces, o sea, se puede evaluar escenarios únicos y luego obviamente se van a sumar cada escenario, ¿no? Cada escenario, cada punto, ¿no? Cada punto de evaluar. Entonces tenemos dos características acá, ¿no? O dos propiedades que se necesita evaluar. La linealidad y la invariancia en el desplazamiento. Entonces veamos acá, bueno, aquí en adelante vamos a usar esta sigla que es LSI, invariancia, sistemas lineales e invariancia, ¿no? La linealidad, dice, un sistema es lineal, bueno, cuando aquí, en el que la salida del sistema se puede expresar como una suma ponderada de los constituyentes de la entrada. Bueno, esa es la condición de linealidad, ¿no? Yo tengo una función cualesquiera y yo lo puedo representar como una función lineal, como una ecuación lineal, ¿no? Que puede tener más de un componente, y cada componente está relacionado por un factor de ponderación, ¿no? Bueno, aquí tenemos, ¿no? Por tanto, un sistema representado por una entrada F1 da como resultado una salida G1, como me dice acá. Me da una salida G1 y una función de entrada 2 da como una salida G2. Entonces, ahora podemos expresar las funciones, expresar estas funciones o sumar, ¿no? Las funciones acá, G1 más G2, podemos sumarlo y vamos a obtener, bueno, acá tenemos, ¿no? La función total es G1 más G2. Y están relacionadas por con algunos factores de ponderación A y B. Entonces, si hacemos esa suma así simple, entonces vamos a ver que A y B, como eran coeficientes, yo los puedo sacar del operador H, ¿no? Lo puedo sacar del operador H, entonces al momento de sacarlo del operador H, me quedo con esta expresión de acá y con esta expresión de acá, ¿no? Entonces, eso sería igual a G1 y G2, ¿no? Y con el operador que salió fuera, o perdón, el coeficiente que salió fuera, ¿no? Entonces lo tendría representado de esta manera. Entonces a eso se refiere con linealidad, ¿no? Que cumpla esta condición, ¿no? En general, la mayoría de los sistemas de imágenes son aproximadamente lineal, o pueden ser linealizados, o puede tratarse como lineal en un rango pequeño. Bueno, eso es como dice la realidad, ¿no? No es lineal en todo un amplio espectro, ¿no? De lo que uno requiere, ¿no? Sino que puede ser, como dice, linealizado o puede ser lineal en rangos pequeños. Dice, el supuesto de linealidad nos permite formular la función de transferencia como una integral de la forma. Entonces acá ya tenemos la linealidad, o sea, la condición de linealidad nos lleva a una expresión de este tipo. Entonces la señal de salida ya lo tenemos expresado en una función de este tipo, ¿no? Dice, como resultado, las imágenes consisten en mediciones realizadas en ubicaciones específicas en alguna cuadrícula regular. Con los sistemas digitales, estas medidas se representan como una matriz de valores discretos.
donde la función G se puede reformular como multiplicación de una matriz H. Dice, donde la escena de entrada y la imagen de salida se dan como vectores para una imagen 1D o matrices para el caso de más de 2 dimensiones, ¿no? Entonces ya tenemos, bueno, esto, entonces finalmente nosotros podemos representar la función respuesta de esta manera, ¿no? G igual a la matriz H por la función de entrada, ¿no? Esta formulación, en esta formulación cada elemento G se denomina elemento de la imagen o píxel. Eso es lo que decía el comentario de la imagen de ese corte tomográfico de tórax, que es bien complicado generar una función respuesta de toda la imagen, sino que se generan funciones respuesta puntuales. En este caso dice un elemento de la imagen, ¿no? O el píxel. Entonces cada píxel es una respuesta, una función respuesta, que obedece a esa condición lineal que hemos visto anteriormente, ¿no? Dice, cada elemento en F se llama elemento del detector. Entonces F, ya saben, vamos a hacer una información que yo tengo, entonces va a ser un elemento del detector en ese caso, ¿no? O sea, la información que me está dando mi sistema, ¿no? Un píxel representa la región más pequeña que se puede codificar de forma única, un valor único en la imagen. Bueno, o sea, un píxel es como un nivel de gris ahí que yo observo, ¿no? Con un razonamiento similar, el término voxel o elemento volumen se utiliza en imágenes 3D, ¿no? Bueno, ya sabemos, tengo un píxel que es el área. Ese píxel está si yo quiero representarlo a una cierta profundidad, entonces le doy ese espesor, entonces ya ese volumen va a representar el voxel, ¿no? Dice, en la expresión del sistema de imágenes, G se expresa como una suma ponderada de H de todas las señales de la fuente F. Es importante tener en cuenta que H o H negrita, uno es la función H y el otro es la matriz, ¿no? Es bastante complicado. Si G y F tienen M por N elementos, entonces H tiene M por N elementos, bueno, ahí es al cuadrado, ¿no? Aquí es N cuadrado. O sea, el paréntesis al cuadrado, ¿no? Es decir, hay una función de transferencia única para cada píxel de la imagen, porque el valor de cada píxel surge de una suma ponderada de diferentes elementos del detector. Son elementos del detector, ¿no? La otra propiedad era la invariancia del desplazamiento. Dice, un sistema es invariante en su desplazamiento si la función de respuesta del sistema H no cambia en función de la posición de la imagen. Bueno, ya tenemos así, ¿no? La función respuesta del sistema H no cambia en función de la posición de la imagen. O sea, a eso se refiere con invariante. Al considerar los arreglos de la invariancia del desplazamiento, es posible formular la función de transferencia sin hacer referencia a un punto de origen específico. Esto nos permite escribir la integración de nuestra expresión como una convolución de este tipo. Dice, donde h ahora es una función de dos variables. El h que vemos ahí, ¿no? Es una función de dos variables. Y h mayúscula es una función de 4 variables. En el caso para el caso de imágenes 2D, ¿no? Bueno, porque se está introduciendo ahí los primas, ¿no? Las variables primas ahí, ¿no? Ahora, en la formulación discreta de un sistema invariante, la matriz H ahora tiene una propiedad única, que es el top-list, ¿no? Top-list. Bueno, top-list es una matriz en matemática, es una matriz, ¿no? Una matriz
cual tiene una propiedad, ¿no? De que tiene valores constantes en su diagonal, si lo vemos de izquierda a derecha, ¿no? La diagonal de izquierda a derecha, entonces está representado por valores constantes, ¿no? O sea, coeficientes. Dice, como medida práctica, a menudo utilizamos una aproximación circulante de esta matriz. Esta aproximación es válida siempre que la función de dispersión de puntos sea pequeña en comparación al tamaño del detector, ¿no? El PSF es la función punto, ¿no? Función punto le llaman, bueno, se puede llamar de función punto. Esa función punto es la que me va a servir luego, eso vamos a hablar en la siguiente sesión, la que me va a servir para generar la función de transferencia, ¿no? La transformada discreta de Fourier de la aproximación circulante H es una matriz diagonal. Esa propiedad tiene un atractivo particular en el análisis de los sistemas lineales e invariantes, ¿no? Eso significaba LSI, ya que hemos pasado a una formulación en la que H tiene esto de aquí, eso es lo que habíamos visto, ¿no? Tiene esta cantidad de elementos distintos de 0 y tiene exactamente mn elementos distintos, ¿no? Entonces tiene esta cantidad de elementos, mn al cuadrado elementos distintos de 0 y tienen mn elementos distintos, o sea, entre ellos, ¿no? Dice, como resultado es posible construir una nueva matriz a partir de H, tal que nuestra expresión ahora puede reescribirse de esta manera, ¿no? Donde asterisco es un operador, es como un operador vectorial, ¿no? Si lo vemos para hacer la analogía, ¿no? Como es un operador vectorial, entonces esto obviamente me da una nueva función, que es la función G, ¿no? Es en el caso de los detectores e imágenes 2D, F y G y H son matrices con mn elementos distintos que se extienden cíclicamente en cada dirección. Los supuestos de linealidad e invariancia del desplazamiento son clave para hacer la mayoría de los problemas de imágenes, para que los problemas de imágenes sean más manejables, ya que ahora hay una función de transferencia común, que es el H, que se aplica a cada píxel de la imagen. Con pocas excepciones, la mayoría de los sistemas no son verdaderamente invariantes. Por ejemplo, consideramos un sistema simple en que un píxel de la imagen es igual al promedio de coincidencias en el interior del escenario. Y los 8 elementos del detector, vecinos inmediatos. La función de transferencia será idéntica para todos los píxeles interiores. Bueno, sin embargo, dice que los 4 píxeles del borde y de las esquinas de la imagen tendrán diferentes funciones de transferencia, porque no tienen un complemento completo de píxeles vecinos sobre los cuales calcular un promedio, ¿no? Bueno, eso le llaman problemas de borde o problemas de frontera, ¿no? Dicho esto, la mayoría de los sistemas pueden tratarse como invariantes de desplazamiento con respecto al problema de límites, siempre que el desenfoque o correlación entre píxeles sea pequeño en comparación con el tamaño de la imagen. Bueno, aquí lo que hay que entender es que obviamente en los problemas de frontera, problemas de límite, va a haber una incongruencia en esta propiedad de ser invariante con el desplazamiento. Invariante de desplazamiento y invariante de posición es lo mismo. Entonces va a haber una incongruencia, pero la idea es que esa incongruencia sea pequeña en comparación al tamaño global de la imagen, ¿no?
Esa es la idea de lo que menciona ahí, ¿no? Dice, una segunda estrategia para asegurar la invariancia es considerar la función de transferencia localmente en lugar de considerarla globalmente, ¿no? Dice, esta estrategia permite ignorar las diferencias en el detector, en todo el campo del detector, ¿no? O sea, las diferencias que existe en la física del detector en todo el campo del detector, como incidencia oblicua de rayos X, como por ejemplo, ¿no? Aquí también en el tema de, de generación de la imagen es un problema estocástico, porque, porque la misma radiación es un problema estocástico, ¿no? Entonces, estas propiedades estocásticas me dice que significa que podemos calcular la afluencia promedio de un haz de rayos X promediando la región o promediando varias imágenes. Entonces, todo es posible hacerlo. O sea, yo puedo promediar una región o promediando varias imágenes. Entonces, eso ya lo convierte en aleatorio, ¿no? Lo que es estocástico. Dice, cuando se utiliza un sistema de imágenes apropiado para obtener imágenes de un proceso ergódico significa un escenario uniforme, entonces los cálculos realizados a partir de una serie de imágenes de muestras pueden reemplazar por cálculos de una imagen. Por ejemplo, el ruido en un píxel en particular que se midió originalmente a partir de muestra de imágenes, ahora se puede medir a partir de una región de una sola imagen. También acá necesitamos ver como estamos hablando de un sistema estocástico, entonces se tiene que ver cómo es el muestreo en sí de, de el muestreo, ¿no? Para obtener una señal, ¿no? Entonces eso también tenemos que ver aquí. Dice, con pocas excepciones, en particular la radiografía de pantalla película, los sistemas de imágenes modernos son digitales. Una imagen digital solo se define como puntos discretos en el espacio llamados puntos de muestreo, ¿no? Entonces, obviamente, mientras mayor cantidad de puntos tengamos nosotros, la imagen va a ir mejorando, ¿no? Dice, el proceso de muestreo por un elemento del detector generalmente implica la integración de valores de señal continua sobre una región finita en el espacio alrededor del muestreo. La forma de esta región está definida por la apertura del muestreo. La distancia entre los puntos de muestreo se denomina paso del muestreo. Bueno, aquí hay más datos que tenemos que conocer sobre la teoría del muestreo, que son útiles, ¿no? Porque a veces cuando nosotros vamos a leer algunas imágenes, nos hacen referencia a algunos parámetros que necesitamos nosotros conocer aquí como fundamento, ¿no? A ver, pero nosotros tenemos pendiente dos exposiciones, ¿no? Más bien vamos a quedarnos aquí y vamos a terminar con las exposiciones que faltan. Y continuamos, quedan unas láminas aquí, pero continuamos la siguiente semana, ¿no? A ver, ¿alguna consulta? Profesor Márquez, Sí. disculpe, no sé si yo no he podido encontrar, pero sus clases no, las diapositivas, no las he podido tener presente para poderlas estudiar, ¿no? Ah, ya. Y si podría, por favor, colgarlas ahí en el Classroom, o no sé, correo electrónico para, no perder la hilación, ¿no? Porque a veces pasa el tiempo y como usted no graba, ¿no? Se van las ideas, ¿no? Y a veces una diapositiva no es adecuado precisamente para estudiar porque
la riqueza de la presentación está en la explicación que usted da, ¿no? Entonces, le pediría por favor que pueda, digamos, ponerla en el Classroom, ¿no? Para tenerla presente, profesor. Muchas gracias. Ya, sí, 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 se me ha pasado. No le subí de estas dos últimas clases, me parecen. Por de ahí los voy a subir. Entre hoy y mañana los subo de estas clases, hasta hoy. Muchas gracias, profesor. A ver, ¿alguna otra consulta? A ver, está pendiente la exposición de Gladys Aquino y Eric Paniagua. A ver, no está Gladys, ¿no? Entonces, Eric Paniagua podría... Sí, profesor, buenas noches. Sí, lo voy a compartir mi pantalla. Ya. ¿Se ve la pantalla, profesor? Sí, sí, sí. Ya, bueno, son noches, compañeros. En este caso voy a exponer sobre lo que es la teoría de cavidad. Bueno, como introducción tenemos que la teoría de cavidad se utiliza para determinar cuantitativamente la dosis absorbida en un medio y se puede recurrir a tres aproximaciones diferentes, ¿no? Los métodos teóricos, en los cuales uno es la solución de la ecuación de Boltzmann generalizada a problemas de radiación con materia, que presenta una dificultad en el cálculo de las ecuaciones de transportes y en la práctica no es posible usar ciertas aproximaciones. Bueno, esta ecuación en sí no ha sido resuelta analíticamente, salvo ciertos casos no puntuales, dado que las partículas tienen un comportamiento en un sistema físico que es inferido, ¿no? Bueno, otro es el método de Monte Carlo, que es el empleo de métodos numéricos como simulación. Bueno, no resuelve una ecuación específica, los datos se obtienen simulando partículas individuales y acumulándolas, ¿no? Para ver los distintos aspectos de su comportamiento. Mediante este método se asume que se produce una misma información que la solución de la ecuación de transporte de Boltzmann. También se infiere que su comportamiento del sistema físico promedio de las partículas simuladas y se asume también que es equivalente al que se podría obtener con métodos analíticos. Bueno, este punto de asunción no ha sido demostrada esta igualdad, ¿no? Bueno, en cuanto a los métodos experimentales, que es el que se basa en sí, que es la teoría de cavidades, es en el uso de diferentes tipos de dosímetros construidos a partir de diferentes materiales distintos al medio donde se desea medir la dosis absorbida.
Bueno, un dosímetro en sí puede ser visto como una pequeña cavidad que reside en el medio de interés que queremos medir, ¿no? Esto porque con el fin que podamos determinar ya unas expresiones y podamos relacionar tanto la dosis absorbida en el medio como la dosis absorbida en la cavidad que queremos medir. Y bueno, esto pues, están basados en lo que son la teoría de cavidad para las cuales se tendría que cumplir ciertas condiciones. Por ejemplo, Bragg y Gray desarrollan una teoría para determinar la dosis absorbida en un medio M a partir de la medición de la dosis absorbida en una cavidad de material C que reside en el primer medio. Entonces, el principio en sí es que tenemos acá el medio, tenemos acá el haz de rayos X, y nuestra cavidad tiene que ser lo suficientemente pequeña para que no perturbe perturbe o cambie las ionizaciones que se producen en el medio, ¿no? Entonces, podemos suponer que, digamos, al introducir esta pequeña cavidad aquí, se producirán esas ionizaciones en el aire que se contenga dentro de la cavidad y esta va a dar lugar a una deposición de la energía del haz en sí. Y bueno, por lo tanto, también se interpreta como una absorción de energía en sí, ¿no? En esta cavidad, en este aire. Y por lo cual es porque podemos medir la energía que se ha depositado o recolectado en esta área. Bueno, para que esto se produzca, se tienen que cumplir las condiciones de Bragg-Gray, que es que el espesor de nuestra cavidad, por ejemplo, es que se asume que es pequeño en comparación con el alcance de las partículas cargadas que la atraviesan. La dosis absorbida en la cavidad se asume que es depositada completamente por partículas cargadas que la atraviesan. Estas condiciones bajo las cuales es posible realizar dichas determinaciones son las condiciones que nos ponen Bragg-Gray. ¿Por qué se asume que es pequeño? Porque no debe perturbar la fluencia, ¿no? La fluencia de partículas primarias y secundarias en el haz de radiación. Y bueno, acá tenemos una ecuación donde tenemos que es la dosis absorbida en el medio entre la dosis absorbida en la cavidad. Nos da también la división entre el poder de frenado másico en el medio entre el poder de frenado másico de la cavidad, ¿no? Entonces, bajo esas dos condiciones que se mencionó anteriormente, Bragg y Gray demostraron que podemos hacer una relación entre la dosis absorbida, ¿no? Bueno, el coeficiente de interacción promedio está dado por esta relación, que es bueno, esto solamente si el medio se encuentra ocupando la cavidad de aire es de masa m, ¿no? De tal manera que el campo de radiación lo ioniza produciendo una carga Q. Entonces, acá tenemos la carga Q, la masa, en este caso la dosis del aire, y tenemos también el factor W del aire, que es la energía promedio necesaria para formar un par de iones por unidad de carga electrónica. Bueno, en la práctica, debido a la recombinación iónica, esta carga recolectada es menor que la carga formada, por lo que se requiere aplicar factores de corrección para poder cumplir estas condiciones de Bragg-Gray. Bueno, en este caso se aplican estas correcciones, que es pi y phi. En este caso, pi es la carga recolectada experimentalmente entre la masa de aire dentro de la cavidad. Y Q sobre M son los factores de corrección necesarios para poder cumplir las condiciones de Bragg-Gray, como ya se explicó. No es lo mismo. Bueno, en acá se podría, digamos, en cierta forma, como resumir lo anterior, ¿no? Por ejemplo, tenemos la dosis en el aire,
y la dosis en el agua, digamos, ¿no? En otro medio. Entonces, la división de ambas nos da como el mismo factor o sea, podemos relacionarlas. Y bueno, en acá podemos ver algunos aspectos relevantes que se ven, ¿no? De los principios de Berkeley de la teoría de cavidades, en el cual la afluencia de partículas cargadas que producen las interacciones en un pequeño volumen provienen típicamente o prácticamente de los componentes del scattering, o lo que es la dispersión, producida por las regiones aledañas a la cavidad. Esta teoría es tanto aplicable para partículas cargadas como no cargadas, ¿no? Que se denomina indirectamente ionizantes. Entonces, a partir de esto, se podría determinarse la dosis en aire como la dosis en el agua, ¿no? Y tenemos la misma relación prácticamente, en la cual tenemos el Q sobre M, que es el factor de corrección, y el W sobre M, que es el W del aire sobre la carga del electrón, que es la energía promedio necesaria que necesitamos para formar un par de iones. Bueno, aparte de esto, como se vio que dentro de la cavidad se generaban electrones secundarios o electrones delta, surge la teoría de la cavidad de Sperser-Ratics, que es más una corrección de la teoría de Berkeley, ¿no? Bueno, esta teoría de Berkeley solamente considera el transporte únicamente de electrones primarios, pero sin embargo, hubo estudios en los cuales había un principio de indistinguibilidad en cuanto a electrones primarios y electrones secundarios, ¿no? No se puede distinguir cuál es primario y cuál es secundario. Entonces, Berkeley, en la década de 1950, demuestran que o Spencer y Atix demuestran que no predecía exactamente la densidad de ionización en las cavidades llenas de aire, contenidas en cámaras de ionización con paredes de diferente material al del medio. Plantean para poder desarrollar una modificación tomando como base la teoría de Berkeley, pero considerando ya también lo que es la producción de los electrones secundarios, ¿no? O los rayos delta. Bueno, también nos hacen hincapié en que, por ejemplo, los electrones primarios y secundarios son idénticos y no se pueden distinguir, ¿no? Bueno, el criterio más tangible es omitir el transporte de todos los electrones con energías inferiores a cierto parámetro de corte A, ¿no? O sea, si no tiene cierta energía, no es considerado. Bueno, la elección de este parámetro corresponde a la convención adoptada en la teoría de cavidad de Spencer-Ratics, que lo consideran como una teoría imponiendo una condición más restrictiva que las requeridas por Berkeley, ¿no? Esta requiere que haya un equilibrio electrónico en la cavidad. Y bueno, esta teoría, la dosis absorbida en el medio se relaciona con la dosis absorbida en la cavidad. Bueno, acá podemos ver la relación entre las dosis del medio y de la cavidad, donde tenemos acá este factor, L delta sobre la densidad, que es el poder de frenado másico restringido por el parámetro A, y el S de delta sobre la densidad, que es el poder de frenado másico sin restringir evaluado en el parámetro A, ¿no? Esta es una notación que se tiene en cuenta el coeficiente de los poderes de frenado, ¿no? S, y que es obtenido utilizando, que se obtiene utilizando la teoría de Spencer-Ratics. Bueno, eso sería todo, profesor. Bien. Ya, ok. A ver, ¿alguien tiene alguna consulta?
Ahora una consulta. Si nosotros queremos utilizar un detector pequeño para medir dosis en pacientes en diagnóstico, ¿cómo aplicaría la ecuación o cómo aplicaría la teoría de la cavidad? ¿Y qué ecuación utilizarías para hacer esa evaluación? Bueno, considerando que el radiodiagnóstico es de baja energía, eh, bueno, normalmente lo que se usa, por ejemplo, es un detector de estado sólido, ¿no? Un fotodiodo que, bueno, simula una cavidad en sí, pero es de un material semiconductor, ¿no? Pero en este caso, para aplicar la teoría, también se podría usar una cámara de ionización lo suficientemente pequeña para que no, no perturbe el haz, ¿no?, de rayos X. Mm, Y de las ecuaciones que has usado, ¿cuál es la que aplicarías? la de la relación de densidad del aire con la del medio, o de la cavidad con la del medio, ¿no? ¿Puedes mostrarlo? A ver. Sí, justo, acá está. Ya. Esta sería, doctor. Ya. Ya, ok, sí, está correcto. A ver, ¿alguien tiene alguna consulta a Eric? Bueno, gracias Eric. Doctor. A ver, jóvenes, tenemos nosotros la sesión, bueno, hoy es la sesión 10. Más bien, me faltó indicarles que tenemos una práctica de la sesión 8 y sesión 9. Sería la otra semana, una práctica, un paso, ¿no? Un paso, no sé qué paso continúa, si es 3 creo que debe ser, ¿no? De la sesión 7, 8 y 9. Profesor Márquez, disculpe, ese paso sobre qué sesiones va a ser. 8 y 9. Ahí es muy amable. Sí, ahí yo entre hoy y mañana le actualizo ahí los documentos en el Classroom, ahí le voy a subir para que los tengan ahí, ¿no? Entonces la otra semana. A ver, jóvenes, entonces ya la otra semana continuamos, bueno, con estos temas de imágenes y con el siguiente paso, ¿no? Que nos corresponde la sesión 8 y sesión 9. ¿Alguna consulta adicional? Profesor, el paso sería, como siempre, desde las 7, así, ¿no? 7:30, o qué. Sí,
Sí, 7:30. Ya, pues. Ya. A ver, joven, entonces ya continuamos el siguiente martes. Cuídense. Ya, hasta luego, profesor. Ya, Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Hasta luego.